Hello people, mi nombre es Ana, soy de Cuba por si es la primera vez que me ves. En este video quiero enseñarles un poquito más de lo que estamos pasando recientemente aquí en Trinidad de Cuba. Trinidad es uno de los polos turísticos más grandes de Cuba, más importantes, es considerada ciudad museo del Mar Caribe y aún así la tienen tan mal abastecida en este tema de el agua. Si vieron el video anterior saben de qué les estoy hablando. No solo el agua, sino la electricidad, los alimentos, pero bueno, ya esto es algo generalizado en toda Cuba. Aquí en mi casa llevan aproximadamente 2 meses sin entrar el agua, pero hay lugares en los que no entra hace meses, hace un año, hace 2 años. Yo además el día de hoy voy a hacer unas compras para mis abuelos. Todo esto que ven aquí son 5.000 cub en mi moneda, pero son aproximadamente $16 solamente, para que ustedes tengan una idea. Le voy a hacer estas compras a mis abuelos porque en Cuba los pensionados cobran un mínimo de 1.500 pesos y les voy a estar haciendo un unboxing de las cosas que pude comprar con 5.000 cub. Saben desde ahora que la pensión mínima es de 1.500, así que ustedes saquen sus propias conclusiones. Espero este video les parezca interesante si no conocían estos datos sobre Cuba, porque la Cuba que se conoce mundialmente, o si se conoce, es una Cuba turística, linda, maravillosa, con playa así, el sol del Caribe. Trinidad es una ciudad muy bonita, llena de historia, cultura y personas maravillosas. Pero detrás de su belleza, Trinidad y toda Cuba están enfrentando grandes desafíos en la actualidad. Las personas han tenido que adaptarse y buscar formas alternativas de sobrevivir. Vemos a zapateros, vendedores ambulantes, personas vendiendo sus cosas en las aceras, cada uno tratando de ganar un poco de dinero diario para cubrir sus necesidades básicas, otras en su ajetreo del día a día. Los trabajadores enfrentan desafíos diarios debido a la falta de recursos básicos. La escasez de alimentos y la falta de horas de sueño necesarias, interrumpidas por largos cortes eléctricos, afectan su nutrición y energía, dificultando su rendimiento laboral. La falta de electricidad y agua en los lugares de trabajo impide el funcionamiento normal de muchas actividades económicas, limitando las oportunidades de generación de ingresos. Hay muy poco de las calles de Trinidad que enseñarles realmente porque las calles están prácticamente vacías. Y es que cada día se van más personas de este país. Hay otro tema que nos afecta y es el tema de la electricidad. ¿Pusieron agua aquí, en esta calle? Vida, agua de dónde. ¿Hace cuánto no viene el agua aquí? 3 meses. Bueno, les iba a comentar el tema de la electricidad, pero me encuentro a esta señora con la turbina y pensé que habían puesto el agua, pero dice que no, que a esta calle no viene el agua hace 3 meses. 3 meses. 3 meses sin agua, caballero, esto es increíble. Esta situación impacta también a niños y ancianos. La falta de electricidad interrumpe las clases y la escasez de agua potable afecta la higiene y la salud de los estudiantes. Para las personas encamadas o enfermas la situación es aún más crítica. La falta de electricidad viene acompañada de calor insoportable y mosquitos que podrían portar enfermedades. Y la escasez de agua potable compromete la limpieza y el cuidado necesario para mantener condiciones higiénicas adecuadas. Bueno, lo que les iba a comentar de la electricidad es que hace una semana atrás estábamos teniendo 12 horas de apagón diarias. En Trinidad hay más de 2 circuitos, pero solo le quitan la corriente a 2 de esos circuitos. Entonces, ustedes imagínense, media Trinidad encendida, media Trinidad apagada. Se va a meterle gas. Bueno. Les decía que si hay algún trinitario viendo los videos, que me dejen saber en los comentarios si ustedes recuerdan esta ciudad así. En general, estas carencias provocan un agotamiento físico y emocional en la población. Las familias deben mantener sus mentes ocupadas en obtener alimentos, racionar el agua y adaptarse a los apagones frecuentes. Esta lucha constante por satisfacer necesidades básicas genera un estrés continuo y disminuye la calidad de vida de los cubanos.
Muchas casas y edificios muestran un creciente deterioro estructural debido a la falta de mantenimiento y recursos. Esta situación se refleja en la calidad de vida de las personas, que se ha visto considerablemente afectada. El vestuario de la población también refleja esta crisis, con muchas personas vistiendo ropa desgastada y sin posibilidad de renovar su guardarropa debido a la escasez de productos y los altos costos. La falta de recursos básicos es palpable en todos los aspectos, desde la alimentación hasta el acceso a productos de higiene y medicamentos. Hace ya varios años que Trinidad tiene problemas con el agua, pero este año ha sido peor. Todo ha sido peor. Con frecuencia las personas deben comprar agua, lo que representa un gasto adicional significativo. La falta de acceso a agua potable afecta no solo la higiene y la salud, sino también la capacidad de cocinar y realizar tareas domésticas básicas. En muchos casos, las familias se ven obligadas a tomar decisiones imposibles, elegir entre comprar alimentos o comprar agua. Ambas opciones son esenciales para la supervivencia, pero con recursos financieros limitados deben priorizar una sobre la otra. Vamos a entrar a una MIPYME. Este término se refiere a empresas con un número reducido de empleados. Considero que son una importante fuente generadora de empleos e incluso mejor remunerados en comparación con el sector estatal. La mayoría de las MIPYMES ofrecen productos similares, como pollo, picadillo de pollo o res, salchichas, croquetas y hamburguesas. Debido a que sus precios se rigen por el valor del dólar, estos productos resultan inasequibles para gran parte de la población. A pesar de ello, siguen siendo uno de los pocos lugares donde se puede conseguir comida. Este no, queda una jabita ahí. Ah, ya, se acabó eso que queda. ¿El aceite dónde está? ¿Ya se acabó todo? Ahora mismo había aceite. Ah, se acabó. Que no tenía tiempo de nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Croqueta. ¿Y el mantequilla? ¿Qué más le vas a mandar? Hay los cerquillos, mira, aquí pesos. La parte acá los cerquillos. La calle Carmen, al lado de la dulcería. ¿Cómo mismo? ¿Picadillo se acabó? Sí, no sé si se llevaron las habitas que quedaban ahí. Vean esto, un cartón de huevos en 2.200 cup, 100 pesos más que el salario mínimo en Cuba. Increíble. Yo lo compro mucho. Eso lo compro mucho. Los colorados, acá. Nos dirigimos hacia otra MIPYME a ver qué variedad de pollo, picadillo, hamburguesa o croqueta hay, ya que esto es prácticamente lo único que se come aquí. Bueno, que se come el que lo pueda comprar. Mientras tanto, los voy a dejar con el sonido ambiente. ¿Hay pollo aquí? ¿De cuál? 1440. De los paquetitos que traen 4 piezas. Ah, ok. Están. Cuando te lo pido a ti, están aquí. ¿Salchicha tienen? 440. Cuenta ahí a ver si hay 1000 en ese último.
People, al final terminé comprando otras cositas. Me dijo mi abuela que se le había acabado el arroz. Tengan en cuenta que lo que yo les voy a enseñar hoy es la comida de 4 o 5 días máximo. Menos el pomo de aceite, por ejemplo, que es algo que no hay que comprar semanal. Entonces tengan en cuenta el monto total y lo que yo les dije al inicio del video. Compramos un paquete de pollo que trae solamente 4 muslos con contramuslo, 1400 cup. Yo les voy a ir sacando la cuenta aquí. Un pomo de aceite, 800 y pico, aproximadamente 800, para tirarlo, para sacar una cuenta por lo bajito. Espaguetis para reemplazar el arroz, porque arroz no encontré. Espaguetis al menos para la noche de hoy. Esto costó 300 aproximadamente. Esto costó 2.30. De todas formas yo les voy a ir rectificando los precios aquí según lo que vea en la cámara, en lo que grabé. Esto es un picadillo de pollo. Dicen que está bueno. Esa mi pyme tiene los precios un poco más económicos que las demás, por lo que pude ver según en las que entré. Esto es un picadillo de pollo, una libra y un poquito, porque costó 400 y pico, digamos que 400. Y esto es un paquetico de galletitas que costó 300 pesos para que coma algo rico, ¿no? Porque algún gusto hay que darse. Y un paquete de refresquitos para las meriendas o los desayunos, porque la leche también se desaparece. Así que, people, más o menos tirando por arribita, esta cuenta debe ir por los... Este teléfono no me deja escribir. 1400 más 800. Voy a hacer un último intento a ver si encuentro el arroz, porque si no me voy a quedar con esa preocupación. Vamos a ver. Uy, vengo para acá. En la dieta de los cubanos, el arroz ocupa un lugar fundamental. Es un alimento básico que ayuda a suplir la falta de otros nutrientes y a saciar el hambre. Sin embargo, en la actualidad, conseguirlo puede ser una tarea difícil y costosa. Sin este alimento básico, las familias tienen que encontrar otras alternativas para llenar sus platos. Señor. Yo no sé por qué ahora estoy tirando el guarapo. ¿Ya hay arroz aquí? Encontramos el arroz. Compré solo 2 libras a ver si aparece más barato o si lo venden en la libreta de racionamiento de este mes. ¿Este mes no ha vendido la cuota? En la tienda dicen que no ha venido el azúcar ni el arroz porque no hay en el almacén. Ay, ya ustedes oyeron. Bueno, compramos 2 libras, 400 pesos. Ya la cuenta va rondando los 4.000 cup, 4.000. Por suerte está limpio. Coge agua. People, ya que estamos en casa de mi abuela, voy a aprovechar para enseñarles los tanques de agua, porque aquí hace cuánto que no viene el agua. Aquí hace más de 15 días que no entra agua. A veces ponen un pase para que la gente vaya. Bueno, les voy a repetir yo porque ella habla bajito. Hace aproximadamente 15 días que no entra el agua, mucho menos que en mi casa.
A veces ponen un pase, le dice ella, ¿un pase qué es, Agui? Un pase es que ponen en el agua rápido porque la gente más o menos coja. Y los que no cojan, Que ponen el agua poquito tiempo. A mí me da gracia porque cada vez que yo la miro y miro para la cámara ella se ríe. Les voy a enseñar los tanques. Almacenar agua en tanques es una práctica común en situaciones de escasez, pero también conlleva riesgos. Si los tanques no están bien sellados o limpios, el agua almacenada puede convertirse en caldo de cultivo para bacterias y mosquitos. La falta de acceso a agua abundante y segura genera una preocupación considerable en la vida diaria, lo que puede interferir con otras actividades esenciales y también puede generar conflictos dentro de las comunidades y familias y afectar el bienestar emocional. Aquí les presento el pim pam pum, que es donde hay que dormir porque las calores son insoportables. Y esto es a lo que hay que recurrir en muchas casas, a almacenar el agua en cuantos lugares se pueda almacenar. Caballero, así no hay quien viva. Esto aquí, esto no es vivir, esto es sobrevivir. Aquí les voy a enseñar una lamparita que se usa para los extensos apagones. Pero miren esto, ¿en qué siglo deben haber empezado a usar esto que todavía se está usando en Cuba? Miren esto funciona con aceite. Se enciende la mechita y se le echa el aceitico hasta que se gaste el aceitico y hay que echarle más aceitico con lo caro que está el aceitico. Y voilà. Ay, Dios mío. Esto es como increíble. People, hasta aquí el video de hoy. Me encantaría poder hacerles un video todo feliz, alegre, contento, con experiencias nuevas y etcétera, pero esto es lo que hay. Así que espero que el video les haya servido para conocer un poquito más la realidad de este país, específicamente el municipio de Trinidad. Espero que de tanto hablar del tema del agua llegue a alguna parte, porque la verdad que es insoportable. Si es insoportable estar sin corriente, es peor, 100 veces peor estar sin agua. Así que, bueno, espero este video se comparta mucho. En fin, nos vemos en un próximo video. ¿Se imaginan una Cuba donde todo funciona adecuadamente y todos los ciudadanos tienen acceso a los bienes y servicios básicos sin escasez? En este escenario ideal, la vida de las personas sería significativamente diferente, llena de oportunidades y bienestar. En una Cuba donde todos los servicios básicos están garantizados, las personas disfrutarían de una calidad de vida mucho mejor. Tendrían acceso constante a agua potable, electricidad y alimentos nutritivos, lo que se traduciría en una mejor salud y bienestar general. Los hogares estarían bien equipados y las familias no tendrían que preocuparse por la escasez de recursos básicos. Con una educación de calidad, los niños y jóvenes tendrían la oportunidad de desarrollar plenamente sus capacidades. Las escuelas estarían bien equipadas, los maestros bien capacitados y los programas educativos adaptados a las necesidades del futuro. Una atención médica de calidad garantizaría que todas las personas puedan recibir tratamientos adecuados y preventivos. Las instalaciones de salud estarían bien dotadas de personal y recursos, reduciendo las tasas de enfermedades y mejorando la esperanza y calidad de vida de la población. La ausencia de escasez y la estabilidad económica abrirían muchas oportunidades laborales. Los ciudadanos podrían encontrar empleo en diversos sectores, con salarios justos y buenas condiciones de trabajo. En una sociedad donde todos tienen acceso a lo esencial, habría un mayor sentido de comunidad y solidaridad, y las personas se sentirían más seguras y apoyadas. Un entorno próspero y estable también permitiría a las personas dedicarse más a la cultura, el arte y la innovación. En resumen, en una Cuba donde todo funcione bien, los ciudadanos vivirían con mayor tranquilidad, salud, educación y oportunidades económicas.